webinar, que son las diferencias entre colitis y el síndrome de intestino irritable. Como me comentan, si han escuchado estos términos, no saben las diferencias como tal, bueno, de esto se trata. Entonces, ¿qué esperan aprender de este tema? Pues ya por acá Alejandra me compartió que quería saber identificar las diferencias y los tratamientos, ¿no? De manera muy general los vamos a explicar. Entonces, el objetivo de este webinar para mí es que ustedes conozcan las diferencias entre el término de colitis y el síndrome de intestino irritable, así como que identifiquen los síntomas de este síndrome y que acudan a un especialista y a una orientación adecuada. Vamos a dar inicio. Primero, el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional y me van a decir, bueno, ¿y qué es funcional comparado con colitis, que es un trastorno orgánico? Bueno, el trastorno funcional hace referencia a aquel que no hay una lesión anatómica en el intestino ni una alteración bioquímica demostrable comparado con la colitis. Hay una lesión propiamente en el intestino, en este caso en el intestino grueso, o bien una alteración bioquímica que es demostrable y que causa una inflamación del colon. En el caso del síndrome de intestino irritable, va a tener un predominio en mujeres y principalmente menores de 45 años. En el total de la población mexicana hay un promedio del 16 al 30% de prevalencia de este síndrome. Además de que es la segunda causa de ausencia laboral seguido del resfriado común. Pero como les comentaba, entonces, ¿han escuchado el término de síndrome de intestino irritable o colitis? Pues bueno, en México coloquialmente al síndrome de intestino irritable se le conoce como colitis, colitis nerviosa, colon irritable. Pero realmente así es como se le conoce coloquialmente, pero su nombre original o el que le corresponde es el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque no solo es un síntoma, no es solo la inflamación del colon, tiene muchos síntomas que forman en conjunto este síndrome. En el caso específico de la colitis, cuando es una inflamación específica demostrable del intestino, puede ser por varias razones. Aquí les menciono algunos. Por ejemplo, una infección por un virus o un parásito. Esto puede dar como tal una inflamación de este intestino, pero también puede ser por una intoxicación alimentaria que estaba contaminado con alguna bacteria, algunas enfermedades inflamatorias autoinmunes eso quiere decir que nuestro cuerpo nos autoataca y puede causarnos una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. También está la colitis isquémica, que es otro tipo de colitis, o una enterocolitis necrosante, que puede ser que una parte de nuestro intestino se inflame y hasta llegue al punto en que muera esa parte del intestino. También está la colitis pseudomembranosa, otro tipo de colitis, que esta es causada por Clostridium, o bien se conoce como colitis post medicamentos, antibióticos especialmente. También se encuentra la colitis por radiación. Como lo dice, es posterior a una radiación. Entonces, ya específicamente hablando del síndrome de intestino irritable, ¿qué saben sobre el tema? Si quieren por el chat me pueden escribir algunas de las cosas. Alejandra, en mi caso me detectaron que tengo más grande el colon y exacto que es género por un virus y que queda para siempre en mi caso. Sí, Alejandra, en tu caso, como me lo estás mencionando, es un caso específico de colitis, como te lo dicen, por un virus, una de las causas que mencioné. Entonces, el síndrome de intestino irritable es multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede ser causado por múltiples razones. Entonces se tiene que ver desde un enfoque biopsicosocial. ¿Por qué? Porque pueden ser factores fisiológicos o ambientales lo que lo precipiten, pero también puede ser una susceptibilidad genética o factores psicológicos que han estado relacionados en diversos estudios. Esto va a causar que haya una disfunción en el eje intestino-cerebro
y que nos altere los movimientos de del intestino, que tengamos una mayor sensibilidad en el intestino, como un malestar, el dolor, la distensión, además de causar una disfunción en el sistema inmunológico, que va a alterar la barrera intestinal, va a aumentar la permeabilidad, entonces van a aumentar el flujo de sustancias que no deben de pasar, esta barrera que hay en el intestino se rompe. Además, también va a causar un cambio en el hábito intestinal. Entonces, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Se caracteriza por dolor o malestar abdominal acompañado de un cambio de hábito intestinal o alteraciones en la defecación. Este es un trastorno crónico y que se va a estar manifestando en múltiples ocasiones. Pero además a lo mejor me pueden decir, yo tengo distensión y ha cambiado mi hábito intestinal, pero también tengo reflujo. Sí, es un síndrome, entonces tiene múltiples síntomas. Entre ellos se encuentra el reflujo, la distensión abdominal, que te sientas muy inflamado, que tengas múltiples gases, y cómo ver si los gases ya son patológicos, pues puedes sentir que son ya con mayor frecuencia, el olor no es no es normal, es un olor muy oloroso. También puedes tener náuseas, eructos, una dispepsia. Dispepsia quiere decir que tienes un dolor o quemazón en la parte superior del abdomen. Pero así como tenemos otros síntomas gastrointestinales que nos acompañan en este síndrome, también hay otros que no tienen nada que ver con el intestino, que tienen que ver, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Son aquellas personas que a lo mejor se sienten muy ansiosas, muy estresadas, no pueden dormir en la noche, un insomnio fuerte, también dolores de cabeza, migrañas, también aumenta la frecuencia urinaria, la urgencia miccional, que es la urgencia de ir al baño. También en el caso de algunas mujeres pueden llegar a presentar un dolor en las relaciones sexuales o un dolor excesivo en la menstruación. No todas las personas tienen estos síntomas, puedes tener algunos, puedes tener todos, es un conjunto, cada persona tiene manifestaciones diferentes, por eso se tiene que personalizar el tratamiento. Como les comentaba, en el síndrome de intestino irritable es muy característico que cambien el hábito defecatorio. Entonces se puede clasificar en síndrome irritable con predominio de estreñimiento, cuando más del 25% de nuestras evacuaciones tienen un predominio de estreñimiento, o bien el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, cuando las heces son muy suaves o muy líquidas. También se encuentra el mixto, cuando más del 25% es con estreñimiento y sumado a esto, más del 25% son evacuaciones. Existe la escala de Bristol. Esta es una tabla visual que fue diseñada para poder clasificar nuestras heces. Porque sí me pueden decir, bueno, tú lo clasificas en estreñimiento, diarrea y mixto, pero yo cómo voy a saber en qué clasificación corresponde. Bueno, está esta tabla donde el tipo 1 y tipo 2 tienen un predominio de estreñimiento. El tipo 3 y tipo 4 son heces normales y ya la tipo 5, 6 y 7 ya tienen un predominio de diarrea. Pero entonces, si hay datos de alarma, no podemos pensar solo en un síndrome de intestino irritable, ya podemos pensar en una colitis, o sea, de otro origen, como los que les mencionaba en un inicio. Esto cuando hay una pérdida de peso inexplicable, un sangrado en las heces, que sean mayores de 50 años, que presenten anemia, que sus síntomas sean con predominio nocturno y progresivos o progresivos, y que hay una fiebre sin causa. Estos datos son muy importantes porque no forman parte de un síndrome de intestino irritable o podrían formar, pero se deben de estudiar. Se necesitan más estudios para complementar y llegar al diagnóstico.
Me van a preguntar, y entonces el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, es clínico, cumpliendo los criterios diagnósticos, se llaman ROMA. Entonces, esto si cumples con un dolor o una molestia abdominal recurrente, al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, y se asocia o dos o más de los siguientes síntomas. El primero es que mejora con la defecación. Tú vas a tener una mejoría de los síntomas cuando vas al baño. El segundo es que tu inicio de síntomas está asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Cambia esa frecuencia de ir al baño. El 3 es un inicio de los síntomas que se relaciona con un cambio en la consistencia, o sea, diarrea o estreñimiento. Y los síntomas con un inicio de un mínimo de 6 meses. Aparte de estos 3 enunciados, son síntomas los antes mencionados. Pueden estar asociados con náusea, con dispepsia, con el reflujo. Pero si presentamos los datos de alarma, como les decía, se tiene que complementar. Entonces, ya son mandar a hacer laboratorios, tanto de sangre como de heces, algunos estudios de imagen como radiografías, ultrasonidos o bien una colonoscopia para poder descartar otras patologías como algunas de las de colitis que se mencionaron en un inicio. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento del síndrome de intestino irritable es comer de forma saludable, evitando comidas altas en grasa, irritantes como café, alcohol, picantes y algunos condimentos. También hay que marcar horarios tanto para comer como para ir al baño, así como realizar ejercicio físico. La OMS marca un promedio de 150 a 300 minutos por semana. Hay que mantenerse hidratado y practicar actividades relajantes. Así como les comentaba en un principio, debe ser un enfoque multidisciplinario. Muchas veces está relacionado con estrés, ansiedad, y este tipo de prácticas pueden ayudar a bajar esos niveles y que mejore este síndrome de intestino irritable. Muchas veces es necesario complementar con medicamentos. Hay medicamentos para el dolor, para cuando presentan el estreñimiento, como fibra, laxantes, pero también hay medicamentos para la diarrea. Se debe de personalizar cada persona. Y por el chat me podrían hacer sus dudas o preguntas que tengan acerca del tema. ¿Alguna duda que tengan? A ver, por aquí me escriben. ¿Se cura el síndrome? No, es algo que se va a controlar. Entonces, hay que ver qué es lo que te está afectando para abordarlo de la mejor manera. Entonces, se controla. ¿La colitis se diagnostica igual? No, la colitis, el síndrome de intestino irritable, Carmen, se diagnostica por los criterios clínicos que les mencionaba. Pero la colitis como tal sí necesita estudios extras, ya sea de laboratorio, de examinar las heces, de imagen, una colonoscopía, donde meten una cámara para ver cómo se ve el colon de la parte interior. Puedes tener mezcla de síntomas entre intestino irritable y colitis. Una persona puede tener un síndrome de intestino irritable y complicarse a lo mejor con una colitis, por a lo mejor una intoxicación de alimentos que estaba contaminado con alguna bacteria y puede exacerbar los síntomas. ¿Qué opinan de la dieta FoodMaps? Es muy buena dependiendo de cada paciente. Se puede iniciar con medidas generales y posterior, dice, ¿y ustedes la realizan? Sí, nosotros la podemos prescribir, pero es personalizar el tratamiento para cada persona. Tenemos
un webinar, bueno, ya está grabado en YouTube, lo pueden ver y ahí explican de manera más detallada cómo consiste la dieta de FoodMaps. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los síntomas que para descartar el síndrome de intestino irritable y pensar en una colitis? Bueno, como les comentaba, los datos de alarma. Hay que tener mucho enfoque, hay que tener mucho cuidado con esos síntomas. Por ejemplo, una fiebre inexplicable, que tus síntomas sean muy progresivos, que a lo mejor tienes el antecedente de algún familiar que tiene una colitis ulcerosa, que tiene una enfermedad de Crohn. Hay que tener cuidado y hacer más investigación sobre esto. Que aparece un poco alto a lo que dice, si Juan, si resulta que aparece un poco alto a lo que se refiere a un problema biliar, es parte del intestino irritable. ¿A qué me podrías explicar un poquito más tu pregunta, Juan? ¿O puedes prender el micrófono? Sí, buenas noches. Sí, Hola. lo que pasa que, bueno, yo padezco luego de colitis, me han diagnosticado colitis y gastritis, pero las últimas veces me ha resultado que me aparece un poco alto en cuestión de la bilis. ¿Es parte también del intestino irritable o es ¿Laboratorios? o es otro problema diferente? ¿Tus laboratorios te han aparecido con bilirrubinas más altas o a qué te refieres? Sí, sí, sí me ha aparecido con bilirrubina un poco alta. Sí, eso es independiente, ese ya es problema de la vesícula en particular. Entonces, Ah, pues, revisar a lo mejor si tienes ahí algún cálculo o algo, pero eso ya no es del síndrome de intestino irritable. ok, gracias. Nada. Esta enfermedad puede generar a la larga divertículos. Los divertículos, ay, si es estreñimiento, podría a la larga ocasionarlo. O es, en el podría hacer a la larga. Perdón, es que estaba leyendo otra pregunta. Para los que me preguntaron del Food Maps, en el chat pueden encontrar el link para ver el video donde explica más a detalle la dieta Food Maps que en muchas ocasiones se aplica para este síndrome. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar por finalizado este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos y cada semana vamos a estar dando un tema distinto. Entonces, el siguiente webinar, que también es el viernes, que nos pueden acompañar, vamos a ver sobre alimentos en el caso de colitis. Espero nos puedan acompañar. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.